Un sobre manchado de tierra puede convertirse en un puente o en un precipicio. A veces, las palabras viajan más rápido que la verdad. A veces, una carta cambia el rumbo de un rancho, de una ciudad, de un corazón cansado. Y fue una sola pregunta, murmurada por una voz pequeña en la calle principal de Santa Esperanza, la que torció el destino de una novia por correspondencia que creía no ser querida. ¿Puedes ser mi mamá? Aurelia Valdés llegó con un vestido sobrio y una maleta que cerraba a medias. Había atravesado rieles interminables, mesas de tren con olor a café recalentado y silencios que tesaban como mantas húmedas. En su bolso guardaba un ramillete de cartas dobladas con cuidado. Las había leído tanto que ya no necesitaba abrirlas para escuchar la voz que prometía un hogar. «No tengo grandes palabras, señora Aurelia», decía la letra firme. «Tengo vacas, sequías que nos doblan la espalda y un ciruelo que resiste vientos que tumban techos. Si aún desea venir, le ofrezco verdad y trabajo a la par. Aquí nadie camina solo». Firmaba Lucas Alvarado. La estación de Santa Esperanza se disolvía en polvo cada vez que los carros pasaban. Nadie parecía esperar a Aurelia. Preguntó por Lucas en el pequeño despacho del correo. El empleado con manga arremangada y lápiz detrás de la oreja alzó los hombros como quien evita comprometerse. «El rancho Alvarado queda al sur, doña, pero hoy no he visto a nadie de ellos». Aurelia sintió que la ciudad misma sostenía la respiración. En la vereda, frente a la tienda de telas, un niño con ropa zurcida y un sombrero demasiado grande la miró sin parpadear. Había aprendido a pasar desapercibido para no espantar monedas, pero aquella mujer llevaba la misma cinta azul que él había visto en un dibujo. Se acercó sin ruido, como hacen los pequeños cuando no quieren perder la última oportunidad de algo bueno. Tiró con suavidad del borde del vestido. «¿Tú eres la señora de las cartas?» Aurelia se giró con el corazón a la altura de la garganta. «¿Perdón?» El niño inspiró, decidido, buscando en su memoria la frase exacta. «¿Puedes ser mi mamá?» La pregunta se clavó en Aurelia como un anzuelo en agua quieta. No porque tuviera respuesta, sino porque la arrastró a otra orilla. El niño olía a madera vieja y a calle, y en sus ojos había un hambre más antigua que el pan. «¿Cómo te llamas?» «Simón», dijo sin bajar la mirada. «Yo sé del ciruelo que no se cae, y de la acequia que suena como trapo en piedra, y de un caballo que solo bebe en sombra». Aurelia abrió el bolso con manos temblorosas. Del ramillete de cartas sacó una cualquiera. «¿Quién te contó eso?» «Yo llevo recados, a veces leo si hay luz». Encogió los hombros. «También sé de usted. Su cinta es azul, como en el dibujo». La señora Prudencia, dueña de la pensión junto a la oficina del telégrafo, había visto entrar y salir a demasiada gente como para sorprenderse. Aún así, cuando Aurelia y el niño cruzaron la puerta buscando agua y una silla, apartó el mantel con un «siéntense aquí», que sonó a refugio. Aurelia le pidió un plato para el pequeño, y la mujer asintió, estrechando los labios. «El señor Alvarado tenía que venir por usted», dijo luego, mientras dejaba pan tibio y frijoles en la mesa. Pero una mujer de vestido verde pasó temprano por la plaza y habló con medio pueblo antes de seguir hacia el banco. Dijo que habría cambios. No pronunció el nombre, pero en Santa Esperanza, cuando alguien decía «la del vestido verde», todos pensaban en Reina Caldwell. El Banco Caldwell sostenía a la mitad de la comarca con créditos y a la otra mitad con miedo. Su hija, Reina, se movía por la calle principal como quien mide la sombra de cada pared. Sabía dónde estaba cada deuda, cada veintena de reses que no alcanzaba, cada cosecha que iba a fallar. Había quien decía que su sola presencia ajustaba el engranaje del pueblo como una llave inglesa. Aurelia no sabía de equilibrios invisibles. Conocía, en cambio, el peso de una promesa. Lucas le había escrito con la honestidad de quien enumera los días según el nivel del agua en la acequia. A cada carta, Aurelia había respondido con pudor y esperanza, contando lo justo, que sabía coser, ordeñar, tallar cuando el viento hablaba fuerte, y que deseaba una casa donde una voz dijera su nombre sin prisa. Acarició el borde del papel mientras Simón comía despacio, con esa desconfianza de quien se ha acostumbrado a que la comida también es un favor. «¿De dónde sabes del ciruelo?», insistió ella. El niño tragó, miró a la dueña de la pensión y luego a la puerta.
como cuidando de no invocar sombras. Fui al rancho a dejar encargos. Antes iba un capataz a buscarlos, pero después dijeron que yo tenía pies más rápidos. A veces veía al señor Lucas hablar al caballo como si fuera persona. A veces lo oí decir su nombre en voz baja. Aurelia. Simón bajó la voz como si compartiera un secreto que no sabía de quién era. Las cartas no siempre las llevaba yo. El banco tiene mucha gente. Afuera. El sol iba cayendo de lado y la sombra de las jacarandas cruzaba la calle como un rezo. Aurelia decidió que no esperaría un día más. Guardó sus cartas en el bolso, dejó pagada la cena con las pocas monedas que traía y pidió a Simón que la guiara al rancho. La señora Prudencia intentó detenerla con una razón simple, práctica. Señora, de noche los caminos. Aurelia asintió, pero sus pies ya habían elegido. Simón, al verla tan resuelta, aferró la orilla de su falda y la siguió, ligero. Yo sé por dónde no ladra el perro de la acequia, aseguró, y ella no supo si sonrió por la ingenuidad o por la exactitud de esa promesa. El rancho Alvarado se alzó al final de una llanura con límites de alambre y horizonte. Hubo un tiempo, lo supo Aurelia por las cartas, en que su corral rebosaba, y el pozo cantaba como garganta fresca. Pero aquel atardecer, el caserón respiraba cansancio. En el pórtico, dos hombres discutían en voz baja. Uno era ancho de hombros, con las manos curtidas y un gesto contenido. El otro llevaba sombrero de ala rígida y botas que no conocían barro. No vio el rostro del primero hasta que la discusión rompió en silencio. Se quedó clavada, a una distancia que hacía daño. Lucas Alvarado era menos palabra y más presencia de lo que Aurelia había imaginado. Tenía en la espalda un cansancio noble, en la mirada ese azul deslavado que deja el cielo después del viento recio. La vio apretar la mandíbula frente al hombre de botas limpias. «No voy a escuchar más amenazas», dijo Lucas, y la voz le salió como cuando se aparta una puerta que se atascó con las lluvias. El otro se inclinó, sin perder la compostura. «No son amenazas, Alvarado. Son términos. Se casa con quien conviene o pierde lo que ya no puede sostener». El silencio se estiró. Lucas no miró hacia la vereda donde Aurelia y Simón se habían frenado, aunque el niño se recogió como se recogen los animales cuando intuyen una tormenta. «Váyase, Benítez», concluyó Lucas. El de las botas se lo sacudió una a una sobre el pórtico, como si el polvo fuera una nota desagradable en una partitura perfecta. Cuando al fin quedaron solos, Aurelia dio un paso. Simón se ocultó tras ella, luego asomó como si algo lo empujara. Lucas parpadeó sorprendido y avanzó 2 pasos, con un nombre colgando en el aire. Aurelia. La mujer creyó sentir cómo su propia respiración se armonizaba con aquella voz conocida. Podía haber corrido a su encuentro, pero se quedó inmóvil, porque allí, al pie de aquella escalera, se juntaban todas las cartas y todos los silencios. «Vine», dijo ella, y la palabra tenía el peso de todas las decisiones tomadas a contramano del miedo. No alcanzaron a darse la mano. Un carruaje detuvo sus ruedas frente al portón, y un vestido verde brilló como hoja recién lavada. Reina bajó sin prisa, sabiendo que cada segundo le pertenecía. Clavó los ojos en Aurelia, en su maleta cansada, en la cinta azul. Sonrió sin mostrar los dientes. «Señora Valdés, qué atrevimiento llegar sin avisar». Se volvió hacia Lucas con naturalidad entrenada. «El banco espera su firma mañana a primera hora. Con su boda, todo se ordena. Sin su boda, el viento se llevará lo que queda». No mencionó su propio nombre. Le bastó con decir «el banco». Aurelia sintió como un hilo invisible jalaba del nudo de su garganta. «Yo vine porque usted me escribió que quería que viniera». Reina giró la cabeza, extrañada. «Yo no escribo cartas sentimentales, señora». Lucas apretó el pórtico con los dedos. Finalmente, puso el cuerpo entre ambas. «Basta», dijo mirando a Reina, con un respeto lleno de cansancio. «Las cartas las escribí yo. La mujer del vestido verde no se descompuso. Y yo ordeno la deuda que usted no puede con sus manos. Si quiere salvar el rancho, sabe lo que tiene que hacer». Se dio vuelta y subió al carruaje como si dejara una orden clara en la mesa de un despacho.
El polvo del carruaje aún flotaba cuando Simón, que había contenido su impulso de salir corriendo, se adelantó de golpe. Se colocó frente a Lucas, levantó el mentón como quien busca aire después de hundirse. «Yo también sé escribir poquito», dijo, y sacó de su sombrero una caja de lata abollada. Adentro había recortes de papel, dibujos de un ciruelo, un caballo bebiendo en sombra, letras torcidas que intentaban copiar la firmeza de otras. Yo le llevé cartas a la señora, no todas, algunas no llegaron porque dijeron que era mejor así. Lucas miró la caja como si contuviera un mapa de un territorio desconocido. «¿Quién te dijo eso?» Simón tragó saliva. «El de botas limpias, y una mujer que huele a perfume dulce». Aurelia sintió que la sangre le subía como un reproche, no por Lucas, cuyas manos delataban verdad, sino por cada demora, cada ruptura de hilo. Las cartas eran puentes, y alguien había decidido romper tablas a conveniencia. Lucas sostuvo la mirada de Aurelia con una culpa que no le pertenecía del todo. «Yo le escribí lo que soy», dijo, sin adornos, y le pedí que viniera sin prometerle nada que no pudiera sostener. Fue entonces cuando la voz pequeña hizo la segunda pregunta de la noche, la que giró la historia como se gira un caballo antes de entrar al río. «Señor Lucas», dijo Simón, y sacó de su camisa una medalla de cobre, gastada. Tenía grabado un ave de alas abiertas, y por detrás, 2 iniciales, L.A. «Esto me lo puso mi mamá cuando era más chico. Dijo que si me perdía, buscara al dueño de estas letras. Dijo que él sabría qué hacer». El mundo tardó en recuperar su tamaño. Lucas, que había enfrentado sequías y deudas, que conocía el límite de la tierra por la suela de sus botas, tuvo que buscar aire. «¿Cómo se llamaba tu madre?», preguntó, bajando la voz como quien limpia una herida. Simón apretó la medalla hasta que los dedos se le pusieron blancos. «Marisol». El nombre golpeó despacio, como el agua que encuentra de nuevo su cauce. Aurelia lo supo antes de oír la historia. Marisol. Lucas miró el horizonte con ojos llenos de una imagen que no estaba allí. Una mujer morena con un rebozo claro, una risa de tarde. Su voz cambió. «Marisol trabajó aquí una temporada. Se fue sin despedirse cuando el banco apretó como ahora. Le di esa medalla para el camino». No dijo más. Pero la verdad se acomodó en el patio como un mueble que había estado en otra casa. Simón era su hijo. El niño esperó la reacción con el cuerpo tensado. Se había acostumbrado a miradas que no lo reconocían, a manos que no sabían dónde ponerlo. Lucas dio un paso, luego otro, como aprendiendo de nuevo a caminar. No lo abrazó de golpe. Le puso la mano en el hombro y se agachó hasta que sus ojos estuvieron a la altura de esa mirada, hecha de hambre y de calles. «Yo no supe, te juro que no supe». Simón asintió, sin saber que aquel juramento le aflojaba un nudo viejo. «Me dijeron que no quería saber». Lucas cerró los ojos un segundo, apretando la mandíbula. «Te mintieron». Aurelia se dio cuenta, con la serenidad que llega cuando se apacigua el primer oleaje, de que el hilo que la trajo hasta allí no había sido un remiendo. La presencia de Simón, la firmeza de Lucas, la intromisión impecable de Reina, todo se enhebraba en un tejido que ella debía decidir si quería sostener. Aún sin saber qué forma tomaría su lugar en ese cuadro, comprendió que no estaba allí para llenar un vacío cualquiera, sino para contener un lugar exacto que se había abierto hace tiempo. La noche se instaló sin pedir permiso. Del lado del oeste, un ganado inquieto dejó oír su nervioso resoplido. Lucas llevó a Aurelia y a Simón a la cocina, donde una lámpara repartía una luz honesta. «Es tarde», dijo, sirviendo café para los adultos y leche tibia para el niño. «Mañana, si usted todavía quiere, la llevo al ciruelo. Es lo único que nunca falló en esta casa». Aurelia sostuvo la taza con ambas manos, como si así calentara un pedazo de futuro. «Yo vine a trabajar y a construir, no a ser moneda de cambio». Lucas la miró con un respeto nuevo. «Aquí, si algo vale, no debería ser usado». Simón hundió el pan en la leche, observando cómo se empapaba despacio. No apartaba los ojos de la medalla. «Mi mamá decía que si uno escucha bien, la tierra te enseña a esperar, pero también decía que a veces hay que hablar fuerte».
Al salir de la cocina, Aurelia se cruzó con el capataz Efraín, que inclinó leve la cabeza. «Mucho gusto, señora». Sus ojos pasaron fugaces por Simón y por la medalla, como quien toma nota de un dato útil. Aurelia no supo descifrar aquella mirada, pero la guardó como se guarda un cuchillo envuelto en trapo, lejos de la mano, pero al alcance de la memoria. No durmieron del todo. Entre el rumor del campo y la vecindad de verdades recién dichas, el sueño iba y venía como perro inquieto. Al amanecer, Lucas llevó a Aurelia hasta el ciruelo. El árbol levantaba ramas delgadas que, contra toda lógica, estaban cargadas de fruto. Cuando el banco apretó por primera vez, pensé en venderlo por leña, confesó Lucas. Al día siguiente amaneció con flores. Un vecino dijo que a veces la vida se empeña en quedarse. No fueron palabras de consuelo, fueron un mapa. Aurelia, que no era de llorar por costumbre, sintió humedad en la garganta. «Yo pensaba que nadie me quería de verdad», dijo con la honestidad áspera de las confesiones que no esperan premio, ni aquí ni en ningún lado. Pero anoche me pidieron algo que no sabía dar. Lucas no fingió entender más de lo que entendía. «Darás lo que puedas, señora Aurelia, y habrá días en que será mucho». Desde la loma, el polvo se levantó como un anuncio. Un carruaje descendía por el camino principal y detrás 3 jinetes separaban la polvareda en columnas. Lucas ajustó el sombrero y entrecerró los ojos. «No es hora de visitas», murmuró, no por miedo, sino por cálculo. Aurelia reconoció al hombre de botas limpias y se le apretó el estómago. «Benítez», dijo Lucas. A su lado, Simón, que había salido a buscar huevos, se detuvo con el cesto en las manos, tensa la espalda, como si aquella figura le trajera ecos de corredores oscuros y puertas entreabiertas. Los hombres detuvieron caballos y ruedas en el portón con una coreografía ensayada. Benítez bajó con expresión neutra, observando el patio como quien evalúa un inventario. «Señor Alvarado», empezó. «La señorita Reina envía saludos. Le recuerda que el tiempo es una cuerda corta». Lucas se paró firme, el cuerpo dibujando una frontera. Benítez siguió. «Hoy antes del mediodía habrá boda en la capilla, o habrá subasta en el banco. No hay más que hablar». Aurelia sintió un temblar que no salía de sus piernas, sino de algo más profundo. El ultimátum no la sorprendía, pero la desnudez de su cálculo la encendió por dentro. Miró a Lucas y encontró en él una mezcla de furia contenida y tristeza antigua. Miró a Simón y encontró un miedo que no era propio de su tamaño. Fue allí, justo allí, donde la historia tomó su siguiente curva. La mujer que había cruzado el país siguiendo cartas tomó aire y sin pedir permiso a sus dudas, habló. «No habrá boda en la capilla del banco. Si hay boda, será por voluntad, no por precio». Benítez la miró como si un gavilán hablara. Sonrió, pequeño. «Señora, en esta tierra la voluntad se mide en reces y en firmas». La respuesta se quedó flotando sin lugar a donde caer, porque del lado de la cocina surgió una figura que no esperaban. La señora Prudencia había llegado al rancho con el primer carro de leche. Traía un papel doblado, húmedo aún de las manos. «Señor Lucas», dijo en voz firme, «esta mañana, en la pensión, una chica dejó esto para usted. Dijo que la echaron del banco por hacer preguntas que no debía». Lucas abrió el papel. Aurelia, que estaba tan cerca que oía el crujido, alcanzó a leer líneas rápidas, apuradas, nombres, fechas, cartas retenidas, sobres abiertos, medallas cambiadas de manos. En el margen, una frase: «Perdonen la prisa. Hay cosas que deben saberse antes de que sea tarde». Benítez, al ver la hoja, hizo un gesto casi imperceptible con la barbilla. Uno de sus jinetes se movió media rienda. No había violencia en el aire, pero sí esa electricidad que anuncia el choque de 2 tormentas. Simón apretó la medalla en el puño. Aurelia se adelantó un paso, sin saber que ese pequeño gesto la colocaba en el centro del juego. En Santa Esperanza, a mitad de mañana, las campanas de la capilla empezaron a sonar por costumbre, como todos los días, llamando a un tiempo quieto que ya nadie tenía. En el rancho Alvarado, en cambio, el tiempo avanzó a zancadas, con el papel en la mano, con el niño pegado a su costado, con la mujer de la cinta azul sosteniéndole la mirada. Lucas entendió que no enfrentaba solo una deuda, enfrentaba un modo de torcer la verdad. Y en ese instante, cuando el primer trueno en la garganta del cielo anunció la posibilidad de lluvia, una voz detrás de todos,
Una voz de mujer con perfume dulce dijo muy claro: ese papel no les servirá de nada si no vuelven a pensar en lo que de verdad quieren. Reina se había acercado sin escolta, como si confiara en que su control de la escena no necesitaba caballos. Llevaba en la mano un sobre, uno solo. Lo levantó, miró directo a Aurelia y por primera vez dejó ver algo parecido a una fisura en su gesto perfecto. Todo esto, murmuró, acercándose, empezó con cartas. Quizá también deba terminar así. La mañana todavía no había elegido si sería soleada o lluviosa. El destino de un rancho, de un niño y de una mujer que se creía no querida, pendía de una hoja doblada y de un sobre que aún no se abría. El sobre parecía pequeño para contener un destino. Reina lo sostuvo entre dos dedos, como si pesara menos que una pluma, pero había en su mirada un cálculo cansado, el cansancio de quien sostiene una cuerda tirante demasiado tiempo. Lucas no se movió. Aurelia sintió que el corazón le galopaba sin permiso. Simón, con la medalla apretada en el puño, dio un paso para verla de más cerca. Benítez ladeó apenas la cabeza, tomando nota de todo como un escribano sin tinta. «Ábralo, señor Alvarado», dijo Reina, acercándose. Su perfume dulce dejó una estela breve, casi una disculpa. Lucas rompió el borde con la pulcritud de quien teme dañar lo que importa. Adentro había dos cosas: una carta de puño y letra de Lucas, fechada semanas atrás, nunca enviada, y una hoja de cuentas con columnas torcidas a lápiz, como copiadas a las apuradas. Aurelia reconoció de inmediato la letra de Lucas. «Señora Aurelia», leyó en voz baja, «si aún desea venir, hágalo con la cabeza clara. El banco ha recortado plazos, me piden lo que no tengo, me proponen un arreglo que no puedo aceptar sin faltar a mí mismo. Si llega, no traiga ilusiones de sobra, traiga su verdad. Aquí nadie le pedirá que pague por afecto». La carta terminaba con un renglón encogido. «Si no viene, no la culparé. Si viene, no la soltaré sin pelea». Lucas levantó los ojos. «Nunca salió de la oficina del banco», dijo, no como reproche, sino como constatación. Reina señaló la hoja de cuentas. «Eso lo copió Celia anoche, antes de que mi padre la echara». En las columnas aparecían intereses superpuestos, recargos por visitas del capataz, comisiones inexistentes. Al margen, una línea: si no cumple con el compromiso de integración familiar, el acreedor exigirá el remate. Reina no pronunció la palabra que otros habrían usado. La borró con un gesto. «El compromiso es mi boda con usted». Así lo redactó él. «No le pedí permiso a nadie para venir, pero vine. No quiero su mano. Quiero que deje de usar la mía para apretar gargantas». Benítez sonrió con los labios, no con los ojos. La señorita dramatiza. Los papeles son papeles. Lucas dobló la carta y la guardó en el bolsillo, como quien protege un brasa encendida. «Los papeles que retienen cartas también son papeles», respondió seco. Reina sostuvo la mirada. «Fui parte de esa retención. Pensé que era negocio. Hoy me pesa, no por usted, sino por lo que se está volviendo este pueblo». Benítez carraspeó, impaciente. «La capilla no esperará, el banco tampoco». La tormenta amagó en el borde del cielo con un trueno lejano. Ese aviso que no promete, pero prepara. La señora Prudencia apretó los labios. «Si esto se resuelve con papeles, que el pueblo los vea. Si se resuelve con palabras, que las oiga». Lucas asintió. «A la plaza», dijo, y la decisión le enderezó los hombros. Fueron en grupo: Lucas, Aurelia, Simón, Reina, Prudencia y, a distancia calculada, Benítez y sus hombres. Efraín, el capataz, se quedó para cuidar el granero. Nadie lo discutió. El campo no se abandona ni en los pleitos más viejos. Simón miró atrás un segundo, inquieto, como si una sombra distinta se hubiera colado por las endijas de la cocina. Santa Esperanza respiraba a media mañana con sus rutinas. El herrero golpeando a compás, la costurera ajustando un ruedo, los niños persiguiendo al perro de la panadería. Cuando vieron asomar a Reina y a Lucas en el mismo cuadro, el rumor se levantó como polvo en verano. En la puerta del banco, el señor Caldwell salió con paso medido, traje que no conocía arrugas. Su voz llegó clara, entendida por todos. «Señor Alvarado, no pensé verlo en horario laboral. ¿Vino a hacer lo correcto?». Se refería a la boda sin nombrarla, con esa elegancia que confunde respeto con dominio. Reina no esperó invitaciones.
subió el primer escalón del banco y se volvió a la plaza. «Padre», dijo, usando un tono que nadie la había escuchado usar en público, «hay cuentas que no cuadran y cartas que no llegaron. Usted sabe de qué hablo». Caldwell no pestañeó. Una hija no debería opinar en asuntos de hombres. El murmullo cambió de color. El pueblo había envejecido lo suficiente para cansarse de ciertas frases. Aurelia se adelantó un paso, sin alzar la voz. «No vine a pelear, vine a escuchar la verdad en voz alta. Las cartas que él escribió no salieron de aquí. Me llamaron por conveniencia, no por cariño. Si quiere sus reces, dígalo. Si quiere su boda, dígalo también, pero no lo vista de deber». Caldwell miró a Benítez, y en esa mirada había una orden no dicha. Benítez la entendió. Hizo un gesto a uno de sus hombres, que se escabulló hacia el lado del rancho como perro que conoce atajos. Simón lo vio, y un ardor antiguo le subió por la espalda. «El granero», murmuró, y se echó a correr. Aurelia lo siguió sin pensarlo. Reina les abrió paso con el cuerpo. Lucas dudó un latido. Las palabras también se defienden, y luego salió como flecha. Prudencia se quedó, firme, clavando la vista en Caldwell. «Ni intente moverse», dijo sin gritar, y fue como clavar un cuchillo en la mesa. Nadie dudó de que estaba afilado. El camino de regreso al rancho pareció más largo que la noche anterior. El viento cambió, trayendo olor a humo. «No», dijo Lucas, antes de verlo. «No». Al doblar la curva, el granero exhalaba una humareda oscura por los listones. No había llamas altas aún. Alguien había intentado encender heno húmedo. Efraín apareció jadeando desde el corral, con una pala en la mano y la cara tiznada. «Se me cayó una lámpara», dijo, demasiado rápido. Simón soltó un mentira, que no le pedía permiso a nadie. Lucas clavó los ojos en el capataz y encontró en ellos un brillo extraño, una mezcla de miedo y soberbia. «Te pagan por abrir puertas ajenas y cerrar otras, Efraín. Ya te olía el banco hace días». Efraín no se defendió. Escupió al suelo un insulto viejo y echó a correr hacia los matorrales. Aurelia lo iba a perseguir, pero Lucas la detuvo con la mano. «El granero primero». No hubo heroísmos, hubo baldes, hubo manos. Hubo un niño metiendo los pies en la acequia y alzando agua como si de eso dependiera su nombre nuevo. Hubo, sobre todo, una nube que por fin se decidió y dejó caer una lluvia breve y obstinada, suficiente para apagar brasas y enfriar maderas. Cuando el humo se volvió vapor y el granero respiró otra vez, Lucas se dejó caer en un banco, empapado. Aurelia estaba igual, el cabello pegado a la frente, las manos negras de hollín. Simón, sin aliento, levantó la medalla al cielo gris, como si agradeciera en un idioma sin palabras. «Esto no termina aquí», dijo Aurelia, sin dramatismos. «Vamos a la plaza y lo terminamos de cara al pueblo». Lucas la miró con ese respeto nuevo, que nace cuando se ve a alguien en el barro haciendo lo que hay que hacer. «Vamos». Cuando regresaron, el cuadro había cambiado. Caldwell, con el respaldo de su puerta dorada, intentaba hablar de plazos y razones. Prudencia. Con la paciencia de quien cose sábanas en la noche, había explicado a media plaza lo que decía la hoja copiada por Celia. Al ver llegar a Lucas y a Aurelia mojados, a Simón con los pantalones pegados a las piernas, al sentir en el aire el olor a humo que aún no se iba, la gente se apretó más, como si el calor de hombros quisiera decidir por todos. «Su capataz intentó quemar mi granero», dijo Lucas, simple, sin agregar adjetivos. «No lo logró, porque el cielo y el pueblo estuvieron del lado de lo que es justo». Caldwell abrió la boca para negar, pero Reina lo pisó con voz clara. «Lo logró por orden suya o por iniciativa de sus perros viejos. No importa. Importa que usted ató el pan de este pueblo a sus propios caprichos». Hubo un suspiro colectivo, ese sonido que hace el miedo cuando decide ser rabia. Benítez dio un paso para ponerse entre la plaza y el banco. «Ni un paso más», dijo, y su mano descansó demasiado cerca del cinturón. Reina lo miró sin parpadear. «Baje esa mano. Si aquí va a hablar alguien armado, será la verdad». Él sostuvo el gesto, luego lo bajó, lento. Sabía leer la marea, y aquella marea no le era favorable. «Quiero ver mi libreta», exigió el herrero, alzando la voz desde la segunda fila. «Y yo», dijo la costurera. «Y yo». Las voces se multiplicaron, y no eran gritos, eran cuentas emocionadas. Caldwell intentó imponer el orden. «Si todos vienen a la vez, no se puede trabajar». «Entonces cierre y váyase», soltó Prudencia.
con una calma que perforó la muralla. No fue una consigna, fue un veredicto de aire. Reina levantó las manos, pidiendo silencio. «Déjenme entrar sola al despacho», dijo. «Voy a traer un papel, uno solo, y luego ustedes hacen lo que consideren». Caldwell midió a su hija como si la viera por primera vez. «No te atreverás». «Me atrevo», respondió ella, sin teatralidad. Entró acompañada por Celia, que apareció desde un lateral con la cabeza descubierta y la respiración corta. «Todavía tengo la llave del cajón, señor», soltó la muchacha, casi orgullosa de su pequeño poder. El tiempo se estiró. A través del vidrio, se vio el movimiento rápido de dos figuras revisando cajones, abriendo libros, sacando sobres. Reina emergió con un legajo atado con hilo. Subió nuevamente al escalón, y sin buscar un gesto grandilocuente, desató el hilo y sacó un documento con sello. «Este es el pagaré principal del rancho Alvarado», dijo, en alto. «Y este», sacó otro, «el anexo del compromiso de integración familiar, que mi padre consideró prudente. Confirma que no es la suya, señor Lucas, sino un remedo mal hecho». Caldwell perdió por un instante el guión. «Eso es propiedad del banco. Eso es la soga con la que ha estado apretando el cuello a medio pueblo», corrigió Reina. Miró a Lucas. «Nadie merece pagar con su libertad la deuda de un mal año». Giró el papel hacia la plaza, para que la gente viera la tinta, el sello, la firma. Luego dobló el documento y lo rasgó, no con furia, sino con paciencia, como si cortara tela gruesa. El sonido del papel partiéndose fue más alto que cualquier campana. Hubo un silencio lleno, el silencio que precede a los entendimientos. Caldwell dio un paso, azorado. «No sabes lo que haces». «Lo sé», respondió ella, «y también sé que hoy se están yendo clientes que nunca debimos tener». Apuntó con la mirada a la fila improvisada de vecinos, que sin ponerse de acuerdo empezaban a exigir sus libretas. No era una estampida, era el orden natural de las cosas cuando vuelven a su cauce. Benítez entendió que no había trabajo posible para un hombre como él en una plaza de hombros erguidos. Se retiró sin ruido, como el que apaga una lámpara para que nadie note que se va. Caldwell intentó recomponer su dignidad en frases, pero las palabras le rebotaron en la madera de la puerta. Nadie lo tocó, nadie lo insultó, simplemente nadie lo escuchó. Aurelia respiró como quien siente por fin que el vestido suelta el pecho. Lucas no sonrió, pero la dureza de su mandíbula cedió un grado. Tomó la mano de Simón, no con duda, sino con cuidado, y la apretó. «Vamos a casa», dijo, y la palabra casa, por primera vez en mucho tiempo, no le quedó grande. El regreso fue otro. No había prisa ahora, aunque aún quedara humo en el aire del rancho. Reina los alcanzó a mitad de camino. «No espero perdón», dijo, bajando el tono. «Sé en qué me metí y a quién empujé con mis decisiones. No vine a que me agradezcan, solo vine a soltar la cuerda». Aurelia la miró largo, sopesándola como se pesa un pan antes de cortarlo. A veces el que suelta la cuerda es tan valiente como el que aguantó el tirón. Reina tragó saliva. «Me quedaré un tiempo lejos del mostrador. El banco tendrá otro nombre o no tendrá ninguno. Si necesitan vender cueros o grano a buen precio, puedo abrir puertas que no son de aquí». Lucas asintió escueto. No había abrazo posible todavía, pero sí un camino futuro menos estrecho. En el rancho, el ciruelo estaba brillante por la lluvia, con gotas que parecían cuentas de vidrio. Simón se adelantó y apoyó la frente en el tronco, como si hablara con un animal viejo. «Mi mamá decía que este árbol sabía guardar secretos», murmuró. «Ahora quiero que sepa uno distinto». Se volvió hacia Aurelia, la mirada clara a pesar del barro seco en las mejillas. «¿Puede ser mi mamá?». No lo dijo como súplica, lo dijo como promesa. Aurelia le acomodó el sombrero torcido, ese sombrero demasiado grande que había sido su refugio, y le tocó la mejilla con los dedos que aún olían a humo y a lluvia. «Sí», respondió, «puedo ser lo que te haga crecer derecho». No hubo lágrimas ruidosas ni abrazos torpes. Hubo una quietud que calentaba más que el café. Lucas, parado a un paso, no quiso atropellar el momento. Cuando habló, fue con la gravedad de lo simple. «Señora Aurelia, yo no tengo nada que darle que no sea trabajo honesto y un nombre limpio. No quiero atarla con deudas. Quiero preguntarle si quiere quedarse porque sí». Ella sostuvo su mirada. «Me quedo porque quiero y porque sé trabajar. Y porque este niño ya me hizo una pregunta que me puso en mi sitio». Él asintió, incapaz de adornar. «Entonces quédese».
La señora Prudencia llegó en ese instante con una canasta de pan y un par de gallinas que parecían nuevas. Para empezar otra vez, dijo dejando las cosas en la mesa de la cocina. Su frase, sin pretenderlo, fue un brindis. Celia apareció detrás, con las manos manchadas de gafito. «Yo puedo ayudar a poner en claro sus cuentas», ofreció, con esa mezcla de temor y orgullo de quien eligió bando. Aurelia le sonrió de una manera que la muchacha recordaría después cuando las noches fueran largas. «Aquí todo el mundo que venga con la verdad tiene silla». La tarde se fue gastando con el ritmo lento del campo después de la tormenta. Había que revisar cercos, contar reses, limpiar el hollín. Efraín no volvió. Alguien dijo que lo vieron montar al trote hacia el norte. Nadie salió a buscarlo. En Santa Esperanza, los hombres y mujeres que tanta paciencia habían tenido empezaron a caminar de otra manera. No hubo discursos, pero el banco cerró 2 semanas y abrió con una puerta más modesta, sin apellido en el dintel. Reina, con vestido menos brillante, se puso detrás de un mostrador nuevo, esta vez del lado del pueblo. No todos la saludaron al principio, pero nadie le negó la palabra cuando la palabra fue útil. En el rancho Alvarado, el corral volvió a oler a trabajo y a confianza. No apareció dinero del cielo ni llovió cada día. Hubo mañanas de barro duro y tardes de sol cruel. Hubo noches en que Simón se despertó con recuerdos bajos como piedritas en el zapato, y Aurelia lo sentó a su lado, frente a la lámpara, a enseñarle a coser cuero o a sumar cuentas con porotos. Hubo un día, semanas después, en que Lucas llevó a Aurelia a la capilla sin invitar a medio pueblo ni pedir permiso a nadie. No hubo desfile, solo 2 manos que se anudaron frente a una cruz de madera y el murmullo breve de un sí que parecía encajar en el aire como una teja en su sitio. Simón, con la camisa limpia y la medalla al cuello, sostuvo el sombrero de su padre y no dejó de sonreír en toda la ceremonia, un hilo finito que le ataba por dentro lo que antes había estado suelto. Nadie llamó milagro a lo que pasó porque nadie en Santa Esperanza se llevaba bien con las palabras grandes. Dijeron, en cambio, que a veces alcanza con que una mujer cruce el país siguiendo cartas verdaderas, con que un hombre decida que su nombre no está en venta, con que un niño pregunte lo justo en el momento preciso. Dijeron que los árboles, que sobreviven a vientos que tumban techos, merecen cosecha larga. Una tarde de otoño, cuando el ciruelo empezó a anunciar menos hojas y el aire se volvió más fino, Aurelia clavó un clavo en la pared de la cocina. De él colgó 2 cosas: la carta que no llegó a tiempo, ya limpia, ya lisa, y la medalla de Simón. Para recordar de dónde viene cada uno, explicó. Lucas la miró con ese silencio que ya no era incomodidad, sino pertenencia. Simón, sentado en la mesa, dibujó un ciruelo con ramas abiertas y escribió debajo, en letras cuidadosas: casa. No volvieron a hablar mucho del banco. A veces, al pasar por la plaza, veían a Reina bajo el alero del mostrador, escuchando con atención a un viejito que se quejaba de la sequedad de su pozo, o a una mujer que pedía tiempo para pagar una rueda nueva. Ella asentía, sumaba con lápiz, tachaba recargos viejos, sonreía poco. El pueblo, sin declararlo, decidió que su castigo había sido ver caer, una a una, las piezas de su antigua autoridad, su redención. Ganarse a pulso otra clase de respeto. Aquella noche en que el viento cambió de lado y dejó entrar el olor a pan, Aurelia apagó la lámpara tarde. Se quedó un momento mirando la línea de sombra que el ciruelo dibujaba en el patio a la luz de la luna. No pensó en grandes palabras. Pensó en que al final las cartas viajan, pero la verdad se queda. Pensó en que un niño la había traído al centro de su propia vida con una pregunta que era mitad carencia y mitad esperanza. Pensó en que si mañana el banco se acordaba de sus viejas mañas, habría manos y voces dispuestas a ponerlo en su lugar. Y se durmió con el rumor cuerdo de la acequia, ese sonido que hace la tierra cuando aprende a ser hogar. A continuación tenemos 2 historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.